A sus 68 años, Patricia Rivera se sienta frente a la cámara. Su mirada, profunda y nostálgica, revela un mundo de secretos. Durante décadas, fue la estrella brillante de la televisión mexicana. Pero hoy, su voz tiembla. ¿Qué la llevó a sacrificar su carrera por un amor prohibido? Vicente Fernández, el ícono de la música ranchera, fue más que un compañero. Fue su destino y su condena. Patricia recuerda el primer encuentro. La química era innegable, pero había un precio. La sociedad no perdona. La fama tiene un costo. Ella lo sabía. Sin embargo, el amor la envolvió como un manto. ¿Era el amor verdadero o una ilusión? Esa pregunta la atormenta. Mientras habla, su corazón late con fuerza. Las lágrimas asoman, pero no caen. Ha guardado este secreto demasiado tiempo. La culpa la consume. ¿Por qué eligió el amor sobre su carrera? ¿Qué sacrificios hizo? La presión de la industria, las miradas críticas, todo se vuelve un eco en su mente. Patricia se detiene. La tensión es palpable. La cámara se acerca. Su voz se quiebra. Nunca pensé que el amor pudiera ser tan doloroso. ¿Qué significa realmente amar? ¿Es suficiente consentir? La respuesta se encuentra en su historia. Una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el amor y la fama. Y así, la pregunta queda en el aire. ¿Valió la pena el sacrificio? ¿O fue solo una trampa del destino? Desde su infancia en Saltillo, Patricia siempre soñó con la fama. Las luces brillantes, el aplauso del público, la admiración incondicional. Pero, a medida que crecía, la realidad se tornó más oscura. La fama no era solo un sueño. Era un monstruo que devoraba todo a su paso. Patricia miraba a su alrededor. Sus amigos se reían, disfrutaban de la vida, mientras ella se sumergía en ensayos interminables. La actuación era su pasión, pero el camino hacia el estrellato estaba lleno de sacrificios. ¿Valía la pena? Esa pregunta la atormentaba cada noche. En su mente, una batalla se libraba. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de brillar en el escenario. Por otro, la necesidad de ser auténtica, de no perderse a sí misma en el proceso. Las decisiones que tomaba la llevaban a un abismo. Cada elección era un paso más hacia un futuro incierto. Un día, mientras caminaba por las calles de Saltillo, vio un cartel de una audición. Su corazón latió con fuerza. Era su oportunidad. Pero, ¿a qué costo? Recordó las historias de aquellos que habían llegado a la cima y habían caído en la oscuridad. La presión, los escándalos, las traiciones. ¿Podría soportar eso? La imagen de su madre apareció en su mente. Una mujer fuerte, que siempre le decía que siguiera sus sueños. Pero, ¿qué pasaría si esos sueños la llevaban a perderse a sí misma? Patricia se detuvo en seco. La duda la envolvía como una niebla espesa. Decidió asistir a la audición. En el fondo, sabía que era un riesgo, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. En el escenario, sintió la energía del público. Era como un fuego que la consumía. Pero, al mismo tiempo, una voz interior le susurraba: ¿qué estás dispuesta a sacrificar? La actuación fue un éxito. La aclamación la envolvió, pero la euforia duró poco. Las redes sociales comenzaron a llenarse de rumor, escándalos, mentiras y la presión de mantener una imagen perfecta. Patricia se sintió atrapada. La fama que tanto deseaba se convirtió en una prisión. Las noches se volvieron largas y solitarias. Se miraba al espejo y no reconocía a la persona que veía. ¿Era realmente ella? ¿O era solo un reflejo de lo que otros querían que fuera? La lucha interna se intensificaba. La fama prometía felicidad, pero solo traía vacío. Un día, recibió una llamada. Era una oferta para un papel protagónico en una película de gran presupuesto. Era el sueño de cualquier actor. Pero al mismo tiempo,
Sabía que implicaba renunciar a su privacidad, a su vida. Estaba dispuesta a pagar ese precio. La presión aumentaba. Sus amigos la instaban a aceptar. Es tu oportunidad, decían. Pero en su corazón, la duda persistía. ¿Qué pasaría con su esencia? ¿Qué pasaría con la Patricia que soñaba con actuar por amor al arte? La noche antes de tomar la decisión se sentó en su habitación. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Recordó su infancia, los momentos felices, las risas. Se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. La fama no era el objetivo. La pasión por la actuación sí lo era. Con lágrimas en los ojos, Patricia tomó una decisión. No aceptaría el papel. No quería ser una sombra de sí misma. Quería ser auténtica, aunque eso significara renunciar a la fama. La libertad de ser quien realmente era valía más que cualquier premio. Al día siguiente, se levantó con una nueva determinación. La lucha no había terminado, pero había encontrado su camino. La fama podría esperar. Patricia eligió la autenticidad. Y en esa elección, encontró la verdadera luz que siempre había buscado. La historia de Patricia es un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la fama puede desviar nuestra esencia. La verdadera victoria radica en ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo grita lo contrario. La fama puede ser un sueño, pero la autenticidad es la verdadera realidad. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del set de El Arracadas. Patricia, con su mirada intensa, se perdía en los ojos de Vicente. Era un momento mágico, pero también peligroso. La química entre ellos era innegable, un fuego que ardía en silencio. Sin embargo, el mundo que los rodeaba estaba lleno de sombras. Patricia había trabajado duro para llegar hasta aquí. Desde sus humildes comienzos, había soñado con ser actriz. Cada audición, cada rechazo, la había moldeado. Pero ahora, en la cúspide de su carrera, se encontraba atrapada en un dilema. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un amor que debía permanecer oculto? Vicente, por otro lado, era un actor consagrado. Su fama lo precedía, y su vida estaba llena de luces y flashes. Pero detrás de esa fachada había un hombre que también luchaba. La presión de mantener su imagen, de ser el ícono que todos esperaban, lo consumía. ¿Podría permitirse amar a alguien que podría arruinarlo todo? Patricia se sentía dividida. Cada vez que se acercaba a Vicente, una parte de ella se llenaba de alegría, pero otra se llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si su relación se hacía pública? La prensa no perdonaría un escándalo. Su carrera, que tanto le había costado construir, podría desmoronarse en un instante. La pregunta la atormentaba. ¿Podría vivir con la culpa de haber traicionado su propia ambición? Mientras se preparaban para la siguiente escena, Patricia miró a Vicente. Su sonrisa era deslumbrante, pero había algo en su mirada que la inquietaba. ¿Era amor lo que sentía, o simplemente una atracción peligrosa? La línea entre ambos se desdibujaba. Se preguntaba si él también sentía el peso de su secreto. ¿Lo atormentaba la misma duda que la consumía a ella? El director gritó: ¡Acción! Y el mundo se detuvo. En ese instante todo lo que existía era la conexión entre ellos. Las palabras del guión se desvanecieron, y lo que quedó fue la verdad cruda de sus emociones. Patricia se dejó llevar, pero en su interior, una tormenta se desataba. Cada mirada, cada roce, era un recordatorio de lo que estaba en juego. La escena terminó, pero la tensión permaneció en el aire. Patricia se retiró a su camerino, el corazón latiendo con fuerza. Se miró en el espejo, buscando respuestas en su reflejo. ¿Era egoísta por querer a Vicente? ¿O era un acto de valentía luchar por lo que realmente deseaba? La lucha interna la desgastaba. La ambición y el amor eran dos caras de la misma moneda, pero ¿cuál elegiría? Mientras tanto, Vicente se encontraba en su propio... Sabía que su relación con Patricia era un secreto que podría destruirlo. Pero cada vez que la veía, su corazón se llenaba de esperanza. ¿Era posible que el amor pudiera superar las adversidades? La idea lo aterraba. La fama era un monstruo que devoraba todo a su paso, y él no quería ser su próxima víctima. La noche cayó sobre el set,
y las luces brillaban intensamente. Patricia y Vicente se encontraron en un rincón oscuro, lejos de las miradas curiosas. El silencio era abrumador. Ambos sabían que estaban al borde de una decisión que cambiaría sus vidas. La tensión era palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Patricia respiró. ¿Qué hacemos, Vicente? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Vicente la miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. No lo sé, respondió finalmente. La incertidumbre los envolvió. ¿Podrían arriesgarlo todo por un amor que podría ser su perdición? La noche avanzaba, y con cada segundo, la presión aumentaba. Patricia sintió que el tiempo se detenía. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su amor? La respuesta no era sencilla. La ambición y el amor eran fuerzas poderosas, pero ¿cuál prevalecería? Mientras el set se vaciaba, Patricia y Vicente se quedaron solos, enfrentando la verdad de sus corazones. La decisión estaba en sus manos, pero el miedo a lo desconocido los mantenía paralizados. ¿Serían capaces de dar el salto? ¿O dejarían que el miedo los separara para siempre? La respuesta a punto de revelarse, y el destino de ambos pendía de un hilo. El aire en la sala se volvió denso. Patricia, con una sonrisa temblorosa, había revelado su embarazo. La noticia se esparció como un incendio forestal. Rodrigo, su pareja, se quedó paralizado. Vicente, su mejor amigo y socio, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La industria del entretenimiento es despiadada. La imagen lo es todo. Patricia lo sabía. Su carrera había sido un ascenso meteórico, pero ahora la sombra de la maternidad se cernía sobre ella. ¿Sería vista como una madre o como una mujer que había traicionado su esencia? La pregunta la atormentaba. Rodrigo, por otro lado, experimentaba una mezcla de alegría y miedo. La paternidad era un sueño, pero la realidad era más compleja. Podría ser un buen padre y, al mismo tiempo, mantener su carrera. La presión era abrumadora. Vicente, al escuchar la noticia, sintió una punzada de celos. Había estado enamorado de Patricia en secreto. Su amistad con Rodrigo se tambaleaba en el borde de un abismo. La noche siguiente, Patricia se sentó frente al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen distorsionada. ¿Quién era realmente? La mujer fuerte y decidida que había conquistado el mundo del espectáculo. O la futura madre que podría perderlo todo. La duda la consumía. La industria no perdona. Las críticas podrían ser despiadadas. Mientras tanto, Vicente luchaba con sus propios demonios. La lealtad a su amigo chocaba con sus sentimientos por Patricia. ¿Debería confesarle a Rodrigo lo que sentía? La idea lo atormentaba. La amistad era un lazo fuerte, pero el amor puede ser más poderoso. La culpa lo mantenía despierto por las noches. Patricia, en su soledad, buscaba respuestas. Se preguntaba si su carrera sobreviviría a la maternidad. Las mujeres en su posición a menudo eran juzgadas. La industria no tenía piedad. ¿Sería capaz de equilibrar su vida personal y profesional? La ansiedad la invadía. Rodrigo, al ver a Patricia sumida en sus pensamientos, intentó consolarla, pero sus palabras parecían vacías. La conexión entre ellos se había debilitado. La revelación del embarazo había creado una grieta en su relación. La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. Vicente, por su parte, decidió distanciarse. La culpa lo consumía. No podía seguir viendo a Patricia sin recordar sus sentimientos. La amistad con Rodrigo se volvía cada vez más complicada. La tensión era palpable. Cada encuentro se sentía como un campo de batalla. Una noche, Patricia recibió una llamada de un productor. La oferta era tentadora, pero implicaba un rodaje en el extranjero. La decisión la desgarraba. ¿Debería aceptar su salud y la del bebé? La presión aumentaba. La industria la necesitaba, pero su instinto maternal la llamaba. Rodrigo, al enterarse de la oferta, se sintió traicionado. ¿Cómo podía pensar en trabajar en lugar de prepararse para ser madre? La discusión fue inevitable.
Las palabras hirientes volaron. La tensión entre ellos alcanzó un punto crítico. Vicente, al escuchar la pelea, se sintió atrapado. La noche se tornó oscura. Patricia, en su habitación, lloraba. La culpa la invadía. ¿Estaba siendo egoísta al querer seguir su carrera? La imagen de su futuro hijo la atormentaba. La presión de ser una madre perfecta la ahogaba. Vicente, en su soledad, reflexionaba sobre su amor por Patricia. La amistad con Rodrigo se desvanecía. La lealtad se convertía en un peso insoportable. Era correcto seguir ocultando sus sentimientos. La lucha interna lo desgastaba. La revelación del embarazo había cambiado todo. La vida de Patricia, Rodrigo y Vicente se entrelazaba en un torbellino de emociones. La industria del entretenimiento no perdonaría. La pregunta persistía. ¿Podrían encontrar un camino que no destruyera su amistad y sus sueños? El tiempo avanzaba. Las decisiones debían tomarse. La vida no se detiene, pero el peso de la moralidad y el amor se sentía como una carga. Patricia miró por la ventana. La luna brillaba, pero su corazón estaba nublado. La lucha apenas comenzaba. Patricia se sentó en la penumbra de su habitación. Las sombras, danzando en las paredes, como recuerdos que no podía escapar. El escándalo había estallado como un volcán, arrasando su vida pública y privada. La prensa la había convertido en un monstruo, un símbolo de traición. Pero, ¿quién era realmente ella? ¿La actriz brillante que había conquistado corazones o la mujer rota que había perdido todo por amor? El eco de las palabras de Vicente resonaba en su mente. Siempre estaré contigo, había prometido. Pero esas promesas se desvanecieron en el aire, como el humo de un cigarrillo. La traición no solo había sido pública, había sido personal. Vicente, el hombre que había amado con cada fibra de su ser, había elegido su carrera sobre ella. La fama lo había consumido, y ella se había convertido en un recuerdo borroso. Patricia miró por la ventana. La lluvia caía, cada gota un susurro de su dolor. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarlo. ¿Era el amor suficiente para soportar la carga de la traición? La pregunta la atormentaba. La soledad se había convertido en su única compañera. Se había retirado del ojo público, pero el juicio de la sociedad la seguía como una sombra. La gente hablaba, murmuraba, y ella se sentía atrapada en una prisión de su propia creación. Cada día se enfrentaba a su reflejo. La mujer que veía no era la misma que había brillado en la pantalla. Había perdido su luz, su esencia. La culpa la consumía. ¿Había hecho lo correcto al amar a Vicente? ¿O había sido una tonta? Cegada por la pasión, la lucha interna era feroz. Por un lado, el amor que había sentido por él era real, profundo. Por otro, la traición había dejado cicatrices que nunca sanarían. Patricia se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas. ¿Qué te pasó?, se preguntó en silencio. La imagen que le devolvía la mirada era de una mujer que había sido despojada de su identidad. La fama, el amor, la traición. Todo se había entrelazado en un caos emocional. La presión de la industria la había aplastado y ahora, en su aislamiento, se sentía más perdida que nunca. La culpa la perseguía. Había abandonado su carrera, su pasión. La actuación había sido su vida, su escape. Pero ahora, cada vez que pensaba en volver, el miedo la paralizaba. ¿Cómo podría enfrentarse a un mundo que la había juzgado tan severamente? ¿Cómo podría volver a ser la estrella que una vez fue, cuando su corazón estaba hecho trizas? La lluvia seguía cayendo, y Patricia se dejó caer en el sofá. Cerró los ojos, intentando bloquear el ruido del mundo exterior. En su mente, revivía los momentos felices con Vicente.
las risas, las promesas, los sueños compartidos. Pero esos recuerdos estaban manchados por la traición. La imagen de Vicente, sonriendo, se transformaba en un rostro lleno de decepción. ¿Cómo había podido fallarle? La lucha entre el amor y el odio la desgastaba. Patricia sabía que debía tomar una decisión. Debería perdonarlo y buscar la redención, o dejar que el rencor la consumiera. La respuesta no era sencilla. Cada opción traía consigo un peso emocional que la hacía dudar. La vida sin Vicente parecía vacía, pero vivir con él significaba cargar con el dolor de su traición. El silencio en la habitación era ensordecedor. Patricia sintió que el tiempo se detenía. La angustia la envolvía, y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué harías si tu amor te traicionara? La respuesta era un laberinto sin salida. La lucha entre el deseo de amar y el miedo a ser herida de nuevo la mantenía despierta por las noches. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Patricia sabía que debía enfrentar su verdad. No podía seguir huyendo. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra de su dolor. Debía encontrar la fuerza para reconstruirse, para volver a brillar. Pero, ¿cómo hacerlo sin Vicente a su lado? La lucha interna continuaba, y Patricia se dio cuenta de que el verdadero conflicto no era solo con Vicente, sino consigo misma. La búsqueda de su identidad perdida comenzaba. La decisión de enfrentar su pasado y encontrar su camino hacia el futuro era el primer paso hacia la redención. Pero el camino sería largo y lleno de obstáculos. ¿Estaría dispuesta a recorrerlo? Patricia se sentó en la penumbra de la habitación. El silencio era abrumador. Las sombras danzaban en las paredes, como recuerdos que se negaban a desvanecerse. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su mente. ¿Qué verdades ocultas estaba a punto de revelar? La pregunta la atormentaba. Era el momento adecuado para hablar. Vicente había sido su amor, pero también su tormento. Recordaba sus risas, sus promesas, pero también las noches de lágrimas, las discusiones que parecían no tener fin. La dualidad de su relación la había dejado marcada. ¿Cómo podía amar a alguien que también le causaba tanto dolor? Esa era la pregunta que la perseguía. Mientras miraba por la ventana, el viento soplaba con fuerza. Las hojas caían, como sus esperanzas. Patricia cerró los ojos, intentando recordar el día en que todo cambió. Vicente había llegado a su vida como un rayo de sol, iluminando su mundo. Pero pronto, esa luz se tornó en oscuridad. Las palabras hirientes, los silencios prolongados. ¿Cómo había permitido que eso sucediera? La culpa la envolvía. Se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Podría haber cambiado algo? La idea de que su amor no fue suficiente la consumía. Vicente siempre decía que ella era su todo. Pero, ¿qué significaba eso cuando el dolor era tan real? La lucha interna era feroz. Amar y sufrir, dos caras de la misma moneda. Patricia recordó una noche en particular. La lluvia golpeaba los cristales, un eco de su tormento. Vicente había llegado a casa, su rostro enrojecido por la ira. Ella sabía que algo estaba mal, pero no podía imaginar la magnitud de su furia. Las palabras volaron como cuchillos, cada una más afilada que la anterior. «No eres suficiente», había gritado. Esas palabras se grabaron en su alma. La angustia la invadió. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto hacerle tanto daño? La pregunta la atormentaba. La lucha entre el amor y el dolor se intensificaba. Patricia se sentía atrapada en una red de emociones. ¿Era posible amar a alguien que te lastima? Esa era la verdad que debía enfrentar. El tiempo pasó, pero las cicatrices permanecieron. Patricia había intentado olvidar, pero cada recuerdo era un recordatorio de su fragilidad. La relación con Vicente había sido un laberinto, lleno de giros inesperados. Cada paso que daba la llevaba más lejos de la paz. ¿Por qué no podía liberarse de esa carga? La noche se hacía más oscura, y Patricia sabía que debía hablar. Era el momento de enfrentar sus demonios. La verdad era un peso que llevaba demasiado tiempo. ¿Qué pasaría si revelaba todo? ¿Y si Vicente se enteraba? La idea la aterraba, pero el silencio también era una prisión. Con cada respiración,
La tensión aumentaba. Patricia se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era un reflejo de muchas mujeres que habían estado en su lugar. La lucha por el amor, la búsqueda de la aceptación. ¿Cuántas más estaban atrapadas en relaciones tóxicas? La necesidad de compartir su verdad se volvía urgente. Finalmente, Patricia se levantó. Caminó hacia el espejo, mirándose a los ojos. «Es hora», se dijo. La voz en su interior resonaba con fuerza. No podía seguir escondiéndose. La verdad debía salir a la luz. Vicente había sido una parte de su vida, pero no podía permitir que definiera su futuro. La decisión la llenó de una mezcla de miedo y liberación. Había llegado el momento de despojarse de las cadenas del pasado. Patricia sabía que el camino no sería fácil. Había mucho que enfrentar, pero estaba lista. La verdad era su arma, y estaba decidida a usarla. Mientras se preparaba para hablar, una pregunta persistía en su mente. ¿Sería capaz de perdonar a Vicente? La respuesta era incierta. Pero lo que sí sabía era que debía perdonarse a sí misma primero. La lucha interna continuaba, pero ahora había un destello de esperanza. Patricia estaba lista para enfrentar su historia, y con ello, su vida. Patricia Rivera siempre había sido una mujer de sueños. Desde pequeña, su pasión por el arte la llevó a las luces brillantes de la ciudad, pero detrás de cada éxito había un sacrificio. La fama no llegó sin un precio. Cada paso hacia adelante significaba dejar algo atrás. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar por amor? La historia de Patricia comienza en un pequeño pueblo. Allí, su madre le contaba historias de grandes artistas. El sacrificio es la clave, le decía. Patricia lo entendió, pero nunca imaginó lo que eso significaría en su vida. Cuando llegó a la ciudad, se encontró con un mundo lleno de promesas y sombras. Las audiciones eran interminables, y la competencia feroz. Pero había algo más que la impulsaba. El amor. Conoció a Daniel en una de esas audiciones. Él también soñaba con ser actor. Juntos, compartieron risas y esperanzas. Pero el camino no fue fácil. Las oportunidades eran escasas, y las decepciones, mucha. Patricia se enfrentaba a una elección: seguir su carrera o apoyar a Daniel en la suya. La presión crecía. ¿Qué pasaría si uno de ellos tenía que renunciar a su sueño? Una noche, mientras caminaban por las calles iluminadas, Patricia sintió un nudo en el estómago. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu carrera y nuestro amor?, le preguntó. Daniel la miró, sus ojos reflejaban la misma incertidumbre. No sé, Patricia. Pero no quiero que te detengas por mí. Esa respuesta la dejó inquieta. ¿Era egoísta querer que él la apoyara? ¿O era un acto de amor querer que él también tuviera éxito? Los días pasaron, y la tensión aumentó. Patricia comenzó a recibir ofertas. Un papel protagónico en una serie popular. Era su gran oportunidad, pero también significaba que tendría que mudarse a otra ciudad. Daniel, por su parte, seguía luchando por un papel menor. La distancia se convirtió en un monstruo que acechaba su relación. Cada llamada se sentía más fría, cada mensaje más distante. Una noche, Patricia se sentó sola en su apartamento. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero su corazón estaba en la oscuridad. Se preguntó si el amor era suficiente. ¿Podría amar a alguien que no estaba dispuesto a sacrificar su propio sueño? La pregunta la atormentaba. La fama la llamaba, pero el amor la mantenía anclada. ¿Qué camino elegiría? Decidió hablar con Daniel. Se encontraron en su lugar favorito, un pequeño café. La atmósfera era tensa. Patricia sabía que debía ser honesta. He conseguido el papel que siempre soñé, comenzó. Daniel sonrió, pero sus ojos mostraban preocupación. Eso es increíble, Patricia. Estoy tan feliz por ti. Pero ella podía sentir la tristeza en su voz. Pero tengo que mudarme. No sé si podremos seguir juntos. El silencio se apoderó de la mesa. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo. Patricia sintió que su corazón se rompía. ¿Era realmente necesario elegir? ¿Por qué el amor y la ambición debían estar en lados opuestos? La lucha interna la consumía.
¿Podría ser feliz sin él? ¿O sería una traición a su amor? Daniel rompió el silencio. Patricia, siempre querré que sigas tus sueños. Pero no puedo ser un obstáculo. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Dejarlo atrás por un sueño? La idea la aterrorizaba, pero también había una chispa de esperanza. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una manera de hacer que funcionara. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Patricia se preparaba para su nueva vida, pero su corazón estaba dividido. La fama la llamaba, pero el amor la retenía. Cada vez que miraba su teléfono, esperaba un mensaje de Daniel. Pero la incertidumbre la consumía. ¿Podría realmente tenerlo todo? Finalmente, el día de la mudanza llegó. Patricia miró su apartamento vacío. Cada rincón guardaba recuerdos. Se despidió de su vida anterior, pero no de su amor. En su corazón, sabía que la verdadera pregunta no era si podía tener éxito, sino si podía vivir con la decisión que había tomado. ¿Era el sacrificio por amor el verdadero camino hacia la felicidad? Mientras se alejaba, una lágrima rodó por su mejilla. La vida es una serie de elecciones. Algunas duelen, otras liberan. Patricia sabía que su viaje apenas comenzaba, pero en su interior una certeza crecía. El amor verdadero nunca se pierde, solo se transforma.